¿Cómo ayudar a vender a tus vendedores? Ya sea que tengas un vendedor a tu cargo, dos, toda una fuerza de ventas. La pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a vender a mis vendedores? Por experiencia, noto, observo que en la mayoría de las empresas, cuando contratan a un vendedor, dan por hecho que este vendedor deberá dar resultados inmediatamente o simplemente por el hecho de haberse un vendedor que tiene experiencia vendiendo, va a vender. Tristemente no siempre es así. La verdad es que tenemos que ayudar a los vendedores. No tenemos que hacer su trabajo, pero tenemos que guiarlos. Si somos líderes comerciales, ya sea que seas empresario con tus vendedores o que seas un gerente de ventas, supervisor o lo que sea, tenemos que tener bien claro nuestro rol como el de la persona que ayuda a los vendedores a que logren sus resultados. Y es que cuando pues llega el fin de mes y resulta que no se lograron las metas, pues la frustración aparece y empezamos a hacer preguntas que luego no tienen congruencia con lo que realmente necesitamos saber. Entonces, hoy te quiero hablar de cómo ayudar a vender a tus vendedores. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas, experto en vendedores, y mi misión es ayudar a las empresas, a los empresarios, a que a través de su fuerza de ventas logren resultados. En este canal, te invito a que lo conozcas ampliamente. Hablamos de todo lo que tiene que ver con dirigir vendedores, cómo contratarlos, cómo pagarles, cómo supervisarlos, e incluso temas como el de hoy, cómo ayudar a que estos vendedores logren los resultados. Quédate porque el tema de hoy es importante. Te voy a decir cómo puedes ayudar a vender a tus vendedores. Existen muchas herramientas que te pueden servir para poder ayudar a tu vendedor. Es un hecho que las empresas hoy en día tienen que utilizar la tecnología para ser precisas en el control, en el registro, en los seguimientos. Porque si no es así, entonces nada más resta la versión del vendedor. Sí, he hablado mucho con los clientes, me dicen que no tienen dinero, me dicen que les hable después, y pues no puedes medirlo, no puedes medir al vendedor, no puedes medir su efectividad, no puedes medir su desempeño. Y precisamente la tecnología está hecha para eso, para que te ayude, para que te facilite la labor de supervisión, de retroalimentación y de ayuda a tu vendedor. Hay muchos tipos de vendedores, muchas especialidades, vendedores industriales, vendedores ejecutivos, vendedores de telemarketing, vendedores de mostrador, vendedores de canvaseo. Hay muchos tipos y no podríamos hablar de todos los tipos al mismo tiempo. Hoy me quiero concentrar en los vendedores que venden B2B, los que se orientan a vender a una empresa, ya sea productos o servicios, y puede ser industriales, no industriales. De ese tipo de vendedores vamos a hablar hoy. Y lo que quiero es mostrarte cómo puedes darte cuenta en dónde está fallando y cómo podrías ayudar a ese vendedor. Aquí te puedes dar cuenta que te estoy mostrando el famoso embudo de ventas, el famoso funnel de ventas. Esto lo puedes lograr con los números que te pueda brindar el vendedor o a través de un CRM. Yo recomendaría que ya brinques al CRM. Tenemos un video en nuestro canal que dice CRM sí o sí. Ya no es una cuestión de si es necesario o no. La fuerza de ventas que se gestione correctamente utiliza un CRM. Y si tú eres el líder, el que lo dirige, tú tienes que dominar el conocimiento de ese CRM. Entonces hay CRMs que en base a la información generada por el vendedor, pues te arroja el funnel para que veas cuál es la condición de los seguimientos de los prospectos e incluso de clientes de tu vendedor. Es un hecho que para cerrar necesitamos una cotización. Y para lograr una cotización necesitamos hacer contacto con decisores. Para lograr hacer contacto con decisores tuvimos que haber prospectado correctamente las empresas que seguramente vienen
de una base de datos o una lista de contactos. Estos números que estás viendo aquí en la diapositiva no son necesariamente números universales, son un ejemplo. En realidad varían mucho las cantidades dependiendo del sector. Por ejemplo, no es lo mismo vender grandes equipos de altísimo costo, en donde seguramente tanto la cantidad de contactos como prospectos es mucho menor, a un producto que tiene un precio relativamente al alcance de muchos tipos, de muchas empresas o clientes, y en donde necesitamos cantidades diferentes de prospectos para poder lograr las conversiones. Entonces, lo que tú tienes que hacer para poder ayudar a tu vendedor es saber cuál es la salud del embudo de tu vendedor. Cuando entrevisto a vendedores, que es uno de los trabajos que más realizo, me doy cuenta que muchos vendedores no tienen ni la menor idea de cuántos prospectos tienen, lo cual nos lleva a asegurar que si no sabe ni cuántos tiene, pues tampoco no sabe cuántos decisores ha contactado y cuántas cotizaciones. Aunque a veces las cotizaciones, pues sí, las llevan contabilizadas. Pero a lo que voy es que muchos vendedores no tienen una relación precisa de las diferentes etapas del funnel. Cuando yo le pregunto a un vendedor cuántos prospectos tienes, normalmente con lo que me contestan es con su lista de contactos, no prospectos. No, tengo como 200. ¿Tienes 200 prospectos o tienes 200 contactos? Y desde el momento en que el vendedor empieza a hacer conciencia, pues para mí es un signo inequívoco de que quien lo está liderando no está observando correctamente todas esas cantidades que vienen en el funnel. Y ahí es donde se puede perder el vendedor, porque luego resulta que el vendedor está tratando de cerrar 3 cotizaciones que tiene desde hace 3 meses. Y cuando le preguntas a ver qué hay atrás de estas cotizaciones, con cuántos decisores has tenido contacto, tampoco saben. Entonces, el vendedor mismo muchas veces no entiende la importancia de la relación entre las diferentes etapas del funnel. Tú lo que tienes que hacer es hacerle ver a tu vendedor en cómo están en sus etapas para que entienda que o no está en equilibrio o le falta cantidad. Por ejemplo, en este ejemplo estamos hablando de que un vendedor tiene una lista de contactos de 500 empresas. Cuando hace la labor de investigación para calificarlos, llega a la conclusión de que de esos 500 son 300 empresas que pudieran ser prospectos ya calificados, con potencial para venderle. No significa que haya hecho ya contacto. Ojo, esto es bien importante porque ahí es donde los vendedores e incluso los líderes de ventas se pierden. A ver, tengo una base de datos que saqué de no sé dónde, eso es bueno, que tenga base de datos es correcto. Pero para poder decir que voy bien encaminado hacia los cierres, entonces necesito esos contactos, filtrarlos, investigarlos, hacer llamadas, investigaciones por internet o lo que sea, para entonces decir, de esos 500, realmente 300 me pueden servir o tienen potencial para vender. Entonces, es la primera conversión que tiene que tener claro tu vendedor y desde luego tú. Si tú ves que en lugar de 500 no tiene bases de datos y entonces las empresas de dónde las está sacando, ¿no? Bueno, una vez que tengamos esa primera conversión del número de contactos al número de prospectos calificados, ahora lo que necesitamos es ver de qué manera este vendedor está logrando contactos con decisores. Aquí en el funnel no se ve. Aquí en el funnel nada más dice prospectos calificados y a cuántos le coticé. Pero precisamente en ese lapso, en esa transición, es donde se pierden muchos vendedores. Porque tú no le puedes cotizar a nadie si no sabes quién es. Entonces yo puedo tener prospectos calificados, empresas prospecto, pero no lograr llegar al decisor. Y esto es un trabajo que tiene que saber hacer el vendedor. Y entonces, este funnel, que incluso lo puedes hacer más preciso, nos puede indicar que el vendedor no está logrando los contactos. Entonces, si por ejemplo a este funnel le agregamos una etapa que diga de prospectos calificados a contactos con decisores, entonces ya vamos a tener precisión respecto a lo que está haciendo el vendedor. Y tristemente me encuentro con muchos vendedores que ahí se atoran.
En lugar de llamar o enviar contenido de valor o cualquier forma de buscar llegar al contacto, simplemente se ponen a enviar correos electrónicos sin sentido, con una carta de presentación, no persuasivos, con un asunto que no llama la atención a nadie. Y entonces, en esa transición de tener una lista de empresas calificadas a lograr el contacto con ellos, ahí es donde se pierden. Y entonces, obviamente, si no hay una cantidad suficiente de contactos con decisores, pues ¿cómo van a cotizar? Si no hay una suficiente cantidad de contactos, las cotizaciones van a ser mínimas y luego viene la conversión de cotizaciones a cierres, en donde si tu factor de conversión ya dijeron que de cada 10 cierran una, es decir, desde el 10%, y solamente tiene 8 cotizaciones, pues ya sabes cuál es el resultado. Esta persona o no vende o a lo mejor vende uno. Aquí es donde tú puedes ayudar a tu vendedor. Trabaja con él de la mano, con sus números, y determina las posibilidades que pueda tener este vendedor. Entonces, hay vendedores que se atoran en su base de contactos. Hay vendedores que se atoran en la calificación de sus prospectos, ya sea que no lo saben hacer o simplemente lo dan por hecho y te ponen a contactar a cualquiera. Y ahí es donde se empiezan a perder en actividades que no aportan valor en relación al cierre. Si tú observas las proporciones del embudo de tu vendedor, te vas a dar cuenta que o va lento o no entiende la relación y está perdido. Entonces, este funnel es importantísimo para él, para saber cómo va, y para ti, para poderlo supervisar y ayudarlo. Cuando tú veas que los números no tienen congruencia, el vendedor anda mal. Ya sea que no sabe contactar, ya sea que no sabe calificar, ya sea que no lleva un buen seguimiento, pueden ser muchas cosas. Yo soy dando por hecho que tus vendedores se gestionan con un CRM, porque hacerlo de otra forma con el Excel clásico, en donde nada más te reporto la última vez que lo contacté al prospecto, no hay precisión en la información de seguimiento, y ahí es donde se pierden los vendedores. Es tan simple como eso. Entonces, conversión de base de leads o contactos a prospectos. De prospectos, yo agregaría a contactos con decisores. Y de contactos con decisores a cotizaciones. Entonces, en lugar de 3 conversiones, podemos hablar incluso de 4 conversiones. Y una vez que tenga yo una serie de cotizaciones, pues la última conversión, que es la que se mide normalmente, pues ¿cuántas de esas cotizaciones lograste cerrar, vendedor? Y es que es tan sencillo, ¿no? Como ver esos números y ver hacia atrás. A ver, cerraste uno en el mes, pero cerraste uno en el mes porque solo cotizaste 7, porque solamente tuviste, por ejemplo, contactos con, no sé, 15 decisores y a la mitad lo lograste cotizar. Y a lo mejor tuviste ese número de contactos porque tuviste este número de prospectos. Es muy sencillo. Por eso es que te pongo esta diapositiva para que tengas una idea y tú puedas evaluar al vendedor y tú puedas saber en dónde está fallando. Insisto y reitero, puede ser que esté fallando en que su lista de contactos es insuficiente. Puede ser que esté fallando en que no sabe calificar a los prospectos, no sabe determinar cuáles son las empresas a las que se debe de dirigir. Puede estar fallando, y este es de los puntos más frágiles, puede ser que no esté logrando contactos con decisores. Habla, le contesta a la recepcionista te dice que no está, que está de viaje, que están en home office y entonces no le pueden dar datos, y ahí se queda, y ahí se atoró, y ahí se atoró. Y entonces al no llegar a decisores, pues nunca va a cotizar, y si no cotiza, pues nunca va a cerrar. Y por eso no se da. Entonces, analiza en qué aspecto del funnel está trabado tu vendedor y ayúdalo. Obviamente, aquí es importante analizar otro tema que he tocado mucho en los videos, en donde tenemos que saber de dónde se van a generar los prospectos. De manera tradicional, buscando en internet y tratando de llamar por teléfono, o a través de un marketing digital que genere prospectos interesados en los productos o servicios de tu empresa y en donde el vendedor convierte. ¿Sí? Hay muchos casos en donde hay empresas
que ya se gestionan correctamente en marketing digital y generan prospectos interesados, y entonces el vendedor los capta a través del contacto de los diferentes medios de la empresa y los busca convertir. Entonces, normalmente el decisor ya lo tienen al alcance, le proponen, lo exploran, le dan la atención correcta, se vuelve una cotización y la cotización del cierre. Como lo dije al principio, muchos vendedores incluso pueden dar resultados, pero se atoran. Por ejemplo, si cambian de un sector a otro, de un tipo de producto a otro, normalmente sucede eso. Tu trabajo como guía es llevar de la mano a tu vendedor. Lo que necesitas es efectivamente que tengas un vendedor con buena actitud, que tenga interés, que tenga disposición y que cumplan con el trabajo permanente, disciplinado del seguimiento. Cuando tú no ayudas al vendedor y él no tiene claro este funnel o sus números no son los adecuados o congruentes, no te va a vender. Claro, esto va de la mano con técnica para poder cerrar, para poder hacer una buena presentación, de la mano con saber detectar las necesidades, etcétera. Pero yo lo que quería hoy era que a través del funnel tú detectes en dónde está el problema del vendedor y entonces lo ayudes. Seguramente en muchos de los casos habrá que trabajar con él en las llamadas. Siéntate con él a hacer llamadas, que veas cómo hace las llamadas, porque muchas veces hacen llamadas con el modelo de pan con lo mismo, en donde nada más quieren hablar con la persona y les contesta el de seguridad o cualquier persona y no logran pasar ahí. Ese es uno de los más grandes problemas que yo he visto. Pero aun cuando tuviera la habilidad, por ejemplo, para llegar al decisor, luego falta ver si sabe explorarlo, si sabe realmente detectar lo que necesita, si sabe alinearse entre las soluciones que ofrece tu empresa y las necesidades que tiene este prospecto. Porque una vez que esté alineado, pues ahora lo que sigue es la propuesta y negociar. Entonces, hay varios aspectos que pueden estar afectando el resultado de tu vendedor, pero la mejor forma de visualizarlos es a través del funnel. Analiza el funnel, analiza el embudo de tu vendedor y vas a llegar a conclusiones importantes, lo que te va a permitir ayudarlo y mejorar sus resultados. Suerte en esto. Nos vemos en el próximo video.